Hola linda gente, hoy vamos a hablar sobre biodescodificación. Muchos nos preguntamos de qué se trata, por qué es lo que significa y hoy vamos a aprender un poquitito de esto, de ese tema. La biodescodificación es aprender a cómo gestionar nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras limitaciones, nuestras, informaciones también que traemos ancestrales. ¿Y qué significa? Significa de cómo cambiar la mirada hacia el mundo. Significa comprender qué es lo que me está ocurriendo, qué es lo que me está transmitiendo mi cuerpo, qué es lo que me está diciendo el síntoma, la enfermedad o el conflicto que se me repite constantemente hacia afuera. Entonces, vamos a comenzar a comprender y a entender un poquitito de qué se trata. En realidad, nosotros creemos que la enfermedad viene a castigarnos o viene de pronto a traernos, una desgracia en nuestras vidas o por algo que hemos hecho mal. No, nada que ver, estas son creencias. En realidad, la enfermedad viene a sanarnos. Si no tuviéramos el síntoma o la patología, no sabríamos qué cosas necesitaríamos cambiar, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos que aprender a leer, a escuchar nuestro cuerpo. De eso se trata la biología. Y es muy sencilla, es muy simple. Es qué es lo que no me permite escuchar, qué es lo que no me permite ver, qué es lo que no me permite hablar, qué es lo que no me permite caminar. Entonces, a partir de allí, vamos a comenzar a leer nuestras emociones y a aprender a cómo transformarlas. En este caso, soy acompañante en biodescodificación. ¿Y qué significa acompañante? Acompañar a la persona, ayudarle a comprender qué es lo que está padeciendo dentro, como dije anteriormente, del conflicto o su síntoma. Nosotros a veces decimos, no tengo síntomas en el cuerpo, pero de pronto tengo situaciones que se me repiten constantemente hacia afuera, como podría ser, en este caso, pérdidas de dinero, como podrían ser robos, como podrían ser parejas, inestables. En este caso, todo lo que nos genere un conflicto en nuestra vida y sea en forma repetitiva, ahí es donde tenemos que resolver algo. Nosotros creemos que tenemos todo controlado y en verdad no tenemos todo controlado. En verdad nosotros, el 99% trabaja nuestro inconsciente y es nuestro inconsciente el que elige, es nuestro inconsciente el que proyecta hacia afuera y es nuestro inconsciente el que trae espejos que nos muestran qué nos está ocurriendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, como dije anteriormente, decimos, ¿por qué siempre tengo parejas en donde tengo desavenencias, en donde me maltratan, en donde de pronto no pueden verme o no consigo, en este caso parejas, o también no puedo quedar embarazada? O sea, son, como preguntas que a veces nos hacemos muy frecuentemente, cosas que nos ocurren frecuentemente. Entonces ahí tenemos que comenzar a ver cuáles son esos programas también ancestrales que traemos que nos hacen que repitamos situaciones. Entonces, nosotros decimos que nuestro inconsciente maneja el 99% y nosotros tenemos el 1% de albedrío. ¿Qué significa? De que si en mí se genera una baja estima, se genera una desvalorización que yo puedo tener hacia mí mismo, voy a encontrar seguramente afuera a alguien que me muestre esa desvalorización. ¿Pero para qué? ¿Para castigarme? No, en absoluto. Sino es para que yo pueda comenzar a verme a través del otro. De esto se trata la biodescodificación. Esto es la biología. O sea, esto tenemos que aprender a ver. Tenemos que aprender a escuchar, a prestar atención. Cuando nosotros comenzamos a no juzgar, a no criticar, a no juzgarnos inclusive a nosotros mismos, a decir, en realidad soy un tonto, no puedo, cómo realmente desarrollarme en esto que quiero hacer, no puedo encontrar a alguien que realmente me ame, no puedo, dejar de repetir siempre la misma historia. No nos preguntemos esto del por qué, preguntémonos el para qué está esto en mi vida, el para qué me trae hacia mí.
El por qué me lleva hacia afuera. Y el por qué me lleva hacia el ego también. Porque siempre el ego va a tener justificaciones, pero el para qué no. ¿Y el para qué? ¿Para qué tengo esta pareja? ¿Para qué ¿Por qué estoy teniendo este síntoma? ¿Para qué me está sucediendo esto? Este para qué es lo que me va a llevar a la respuesta más sencilla. Entonces, como dijimos antes, si yo tengo un sentimiento de desvalorización, seguramente voy a encontrar, y no solo en una pareja, sino amigos o jefes, en este caso, o superiores que me desvaloricen. Entonces, aquí es donde yo tengo que preguntarme, ¿para qué está esto en mi vida? Y entonces ahora necesito comenzar a cambiarlo. ¿Y qué es lo que ayuda el acompañante en biodescodificación? Te ayuda a esto. Te ayuda a que lo comiences a cambiar, a que comiences a verlo, desde dónde está este programa, para qué está este programa. Porque lo importante es tomar conciencia de qué nos pasa. El tomar conciencia es comprender. Si yo no comprendo qué es lo que me está sucediendo y lo sigo repitiendo, entonces necesito comprender. Y de esa manera es donde yo lo voy a poder transformar. Entonces, ¿dónde nos vamos, por ejemplo, si me está sucediendo esto? Y me puedo ir al proyecto sentido. ¿Y de qué se trata el proyecto sentido? El proyecto sentido se trata de los 9 meses de gestación que mi madre ha tenido en mi embarazo. ¿Qué emociones ha tenido mi madre? ¿Qué vivencias ha sufrido mi madre? ¿Qué es lo que ha sentido mi madre? Por ejemplo, la medicina germánica, que es donde se basa la medicina biológica, habla de las distintas capas embrionarias. Entonces, habla de un primer trimestre de gestación, de un segundo trimestre de gestación y un tercer trimestre de gestación. En el primer trimestre de gestación es donde se conforma todo lo más primitivo. Es donde allí nosotros conformamos e instalamos en nuestro inconsciente las memorias más antiguas. O sea, ¿qué significa? Si de pronto en mi árbol transgeneracional, que luego vamos a hablar y vamos a desarrollar un poquitito más de qué se trata y qué significa, mi árbol transgeneracional, yo de pronto tengo secretos o hay situaciones que mis abuelos no han podido resolver, como por ejemplo escaparse de un país porque han tenido hambre, porque han tenido guerras, porque de pronto han sufrido el hecho de, digamos, irse de una familia, abandonos. Todo esto, nuestro inconsciente lo registra. ¿Y aparece en qué partes? Aparece en la parte de los intestinos, aparece en las memorias más primitivas de lo que es el sistema óseo, la médula, lo que es sangre. Entonces, todo lo que es sangre es transgeneracional, son memorias muy antiguas, todo lo que son problemas intestinales, son situaciones que vienen de muy atrás. Nosotros podemos traer situaciones que aparecen de 3 a 4 generaciones atrás y mucho más. Entonces, ahí hay algo que no está resuelto, porque de pronto digo, a ver, siempre pierdo dinero, siempre me estafan, siempre me traicionan. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver ese primer trimestre, digamos, de embarazo. Primero, ¿qué sentimientos tuvo mi madre allí cuando se enteró que yo estaba embarazada? De pronto, cuando de pronto me concibieron, digamos, qué emocionalidades vivía ella, si de pronto se asustó, si me rechazó y después me aceptó. Todo esto queda como una impronta en nosotros. Y esa impronta es lo que nosotros vamos a ir llevando en el transcurso de nuestra vida. Entonces, más allá de esto, cuando hay estos problemas que anteriormente mencioné en estas zonas del cuerpo, también tenemos que ver hacia atrás. ¿Qué sucedió en mi familia? ¿Quién traicionó? ¿Quién desheredó a alguien? ¿Quién no le dio lo que le correspondía? ¿Quién perdió todo y no pudo recuperarlo? Y a veces se mantiene en secreto porque en ese momento, en esas épocas, digamos, era vergonzoso quizás vivir alguna situación que quizás no era muy bien vista. Entonces se oculta, no se dice, pero siempre nuestra biología lo muestra constantemente. ¿Por qué? Porque necesita ser liberado, liberado para ser entendido y para que luego no se siga repitiendo.
Entonces, ahí nos vamos a ese proyecto sentido. Luego también podemos ir al segundo trimestre de gestación, en donde allí tenemos un proceso de desvalorización. Tenemos, digamos, todo lo que tiene que ver con la valorización personal, de lo que yo pueda crecer, de cómo yo puedo verme frente al mundo, de cómo de pronto los demás me ven. Entonces, ahí es donde también puedo comenzar a ir hacia esa memoria interna, hacia ese transgeneracional que se dibuja y que es un mapa de nuestra vida, en donde podemos descubrir dónde se encuentra ese programa. ¿Para qué? Para reconocer cuáles son mis valores. Porque de pronto, si yo tengo un sentimiento de devaluación y desvalorización, ¿qué voy a hacer? No voy a poder reconocer cuáles son mis talentos, no voy a poder reconocer a qué vine, no voy a poder reconocer cómo desarrollarme y crecer en mi vida. Entonces, a partir de allí, cuando pueda yo descubrir esa otra faceta, ahí voy a comenzar a lograr seguridad, voy a comenzar a crecer, voy a comenzar realmente a poder reconocerme frente al mundo, yo frente al mundo, no esperar que el mundo me reconozca, porque en realidad el mundo no existe. Para el inconsciente, el de afuera, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque yo todo lo estoy creando todo el tiempo. ¿Y cómo lo creo? Como lo dije en un principio. Si yo tengo un sentimiento de desvalorización, va a haber alguien de afuera que venga y me lo muestre a través de su maltrato, a través de su superioridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Soy yo la que tengo que comenzar a preguntarme ¿para qué está esto en mi vida? Y ahí lo voy a comenzar a cambiar. Entonces el acompañante te va a ayudar a esto, a que lo comprendas, a que lo gestiones, a que de pronto puedas comenzar a verte desde otro lugar. Por eso, principalmente en nuestra biología, debemos cambiar la mirada. Y si nos vamos a el tercer trimestre, nos vamos a encontrar con conflictos de separación en el mundo, con todo lo que en el mundo, por ejemplo, yo no puedo unirme, no puedo de pronto generar, como les dije antes, una pareja, no puedo tener amigos, me siento sola, siento que de todos los lugares me despiden, no puedo continuar en un trabajo y comienzo a tener problemas en la piel. Comienzo a tener problemas, digamos, como alergias, psoriasis, comienzo a tener, digamos, distintos tipos de dermatitis. Entonces digo, ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi piel? Y está ocurriendo esto, es un conflicto de mi persona con el mundo. ¿Por qué? Porque no me siento aceptada. Es muy posible que haya un transgeneracional, digamos, y haya un proyecto sentido en el cual, de hecho, cuando mi madre queda embarazada, no haya sido aceptado ese embarazo, no haya sido aceptado por muchos motivos. Lo que no tenemos que hacer aquí es juzgar, ni criticar. Lo que tenemos que hacer es comprender, porque nuestros ancestros tienen una historia, y una historia que han hecho lo mejor que han podido. Y nosotros ahora tenemos que comprender para hacer cosas mucho mejores, pero no juzgar. Si nos quedamos en ese sentimiento, nos vamos a quedar atrapados. Y no nos podemos quedar atrapados. Tenemos que despertar. Este es el momento de despertar, de salir al mundo, de comenzar a ver al mundo desde otro lugar, de comenzar a vernos a nosotros. Y el mundo somos nosotros mismos, no es lo de afuera. No espero yo tener que ver a alguien que realmente satisfaga mis deseos. No puedo yo tener a alguien que realmente me entretenga. Si yo lo busco afuera, no lo voy a encontrar. Siempre va a ser en forma momentánea. Pero luego, cuando cierro las puertas de mi casa, voy a estar yo ahí dentro, conmigo mismo. Cuando me voy a acostar, voy a estar yo allí, en ese momento, conmigo misma. Entonces, ahí es donde tengo que cambiar. Ese es el mundo que tengo que cambiar. Nosotros somos información. Todo el tiempo, todo nuestro sistema es información. En donde desde esa información es donde es lo que estoy creando y transmitiendo todo el tiempo. Como les dije antes, el síntoma, la patología o la enfermedad viene a sanarnos, no viene a enfermarnos ni a castigarnos, todo lo contrario. Entonces es importante conocer. A veces también se da que de pronto me dicen, bueno, pero yo soy adoptiva
y no conozco a mi familia biológica, por lo tanto no tengo información como para saber. O a veces también se da en nuestra familia biológica, que de pronto no sabemos demasiada información porque son padres que no hablan, son abuelos que no han contado y puede suceder. No importa, ¿saben por qué? Porque en nuestro cuerpo tenemos toda la información. En nuestras células tenemos toda la información que querramos saber. Y esto es lo que hace el acompañante en biodescodificación, te ayuda a ir a ese espacio para que vos lo descubras, para que vos puedas entenderlo, para que sepas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí podemos trabajar de muchísimas formas. Podemos comenzar a reconocernos de muchísimas formas. Y en principio es cambiar creencias, prestar atención mucho a nuestras creencias. Y hay creencias que son muy sociales, como por ejemplo la creencia de nada vale la pena, tanta lucha, o de pronto el dinero no cae de los árboles, no es fácil ganarlo, el que es rico es porque lo ha ganado en una estafa, el que realmente, digamos, a un matrimonio le va bien y eso quizás es una mentira, no es lo correcto. Y en realidad no, esas son creencias. En realidad yo vine a este planeta, yo vine a este mundo, vine a esta tierra y a este universo a ser totalmente próspero, a ser totalmente abundante, a ser feliz, solamente eso, como lo son las plantas, como lo son los animales en su medio. Tengo exactamente el mismo ADN que un árbol. Imagínense en esto, el mismo ADN que un árbol tenemos. Entonces, ¿cómo podemos ser infelices? Nosotros tenemos el mismo ADN que un árbol, o sea, imaginemos que cómo nosotros podemos vibrar tan simple y tan sencillo y fluir como la naturaleza misma. Y es tal cual. Pero dentro de nuestras creencias nos han inculcado muchísimas limitaciones. Entonces, esto es lo primero que tenemos que prestar atención. ¿Cuál es mi creencia principal? ¿Cuáles son esas creencias que de pronto me limitan frente al mundo? ¿Vieron cuando hay personas que dicen, y no, en realidad no voy a encontrar el trabajo que a mí me gusta porque en realidad no hay trabajo tampoco? Es una mentira. Hay trabajo para todo el mundo. O de pronto no hay buenas pagas. Hay pagas para todo el mundo. Yo puedo ganar muchísimo dentro de un mundo donde quizás esté padeciendo una carencia. ¿Por qué? Porque mi energía no está vibrando de esa manera, no está vibrando en carencia. Si yo llego a conocer y puedo reconocer la ley universal que me rodea, perfectamente puedo ser abundante, feliz y las cosas van a aparecer solas. No tengo que hacer absolutamente nada. O sea, ¿qué tengo que hacer? Sí, tengo que trabajar en mí. Pero dejamos que las cosas nos encuentren. Y ustedes van a ver qué maravilloso. Déjense sorprender cada día. Y esto es reconocer, trabajar dentro de nuestra biología, trabajar dentro de nuestras creencias, cambiar hábitos también. Porque los hábitos que de pronto nos mantienen sin ganas, como de pronto repetir siempre lo mismo y que no nos dé un resultado, tenemos que darnos cuenta que si estamos repitiendo lo mismo y yendo siempre a los mismos lugares y siempre con las mismas personas y siempre obteniendo el mismo resultado, es porque no es. Entonces, acá nos tenemos que preguntar ¿para qué me suceden estas cosas? Por ejemplo, vamos a ir un poquitito más ahora a los síntomas, que digamos va a ser algo como más perceptible para ustedes y es algo mucho más sencillo. Nosotros a veces decimos, bueno, a ver, tengo un conflicto en el cual de pronto se me mancha la piel. Estoy poniendo ejemplos de personas que vienen a mi consulta, como para que puedan comprender con mucha más facilidad. Tengo la piel manchada, de pronto no puedo quitarme estas manchas del rostro, de donde fuere, y bueno, y ahí es donde yo comienzo a indagar a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces abrimos lo que llamamos árbol transgeneracional. ¿Y de qué se trata el árbol transgeneracional? Se trata de trabajar con padres, abuelos y si es posible bisabuelos, que la mayoría de las veces llegamos y a veces llegamos a una segunda generación, nada más que a una segunda generación. Entonces allí vamos a descubrir ese conflicto que se repite. ¿Por qué?
Porque en realidad las manchas que a mí me cubren el rostro, por ejemplo, esas manchas oscuras, me están hablando de que no tengo que dejarme ver, me están hablando de que me tengo que ocultar. Fíjense en qué sencillo. O sea, es simplemente esto, preguntarme, ¿por qué no puedo, por ejemplo, por qué me aparecen las manchas? ¿Qué hacen las manchas? Taparme. Es esto. Siempre la respuesta tiene que ser sencilla. ¿Y frente a qué? ¿Cuándo me aparecen? Y, por ejemplo, se intensifican cuando estoy en tal lugar o cuando voy hacia otro, o es algo que está permanente y cada vez más intenso. Bueno, ¿cuál es el conflicto que se está repitiendo en mi vida? A ver, ¿cuál es ese momento de estrés en donde que estoy viviendo? Y siempre no olvidarnos de preguntar ¿desde cuándo? Porque desde cuando yo comencé a descubrir esto, ahí nos vamos acercando cada vez más al conflicto y al momento de estrés vivido desde nuestra biología que nos está mostrando esta dificultad. Entonces, cuando nos vamos hacia allí, vamos a hacer tomar contacto a esa persona con ese momento. ¿Para qué? Para transformarlo. Entonces, cuando la persona toma conciencia, comprende por qué está ahí, por qué vino, por qué apareció, nos vamos un poquitito más hacia atrás todavía. Porque dijimos antes que la piel tiene que ver con un conflicto de separación. Y, por lo general, en lo que es la parte de la cintura hacia arriba, es padre, es hombre. Y lo que es de la cintura hacia abajo, es mujer. Entonces, ahí tenemos que ver ese conflicto, dónde y con quién está. ¿Qué está pasando con esa figura masculina? Y quizás no tiene que ver un vínculo directo con nuestro padre, pero sí que nuestro padre vivió, nuestra madre vivió con una figura masculina y que nosotros pudimos haber vivido también. Quizás de pronto esta consultante me decía, recuerdo un momento en el cual yo le dije a mi pareja, no quiero que me veas más. Y allí, evidentemente, en su inconsciente había un programa que su biología desató este conflicto, esta dificultad que es las manchas. Entonces desde allí es donde ella recuerda que dijo esta frase y al poco tiempo comenzó a cubrirse el rostro con estas manchas. O sea, fíjense en qué sencilla que es nuestra biología. O sea, no tenemos que buscar mucho más allá. ¿Y qué pasa ahora que lo sé? Que es cuando yo recuerdo que lo dije en ese momento, fantástico. Ahora tengo que indagar un poquito más atrás. A ver, ¿dónde están esos conflictos de pareja? ¿Quién quiero que no me vea? ¿Quién en mi familia no se dejó ver por un sentimiento de vergüenza, porque de pronto no era bien visto? ¿A quién excluyeron? Puedo ir mucho más atrás. Y cuando comprendo y resuelvo esa situación, las manchas comienzan a esclarecerse, comienzan a aclararse. Entonces, esto es resolver un conflicto. De pronto digo, tengo artritis. Artritis. ¿El artritis qué hace? Me deforma las articulaciones, ataca a nivel articular. ¿Y qué es lo que no me permite? Y depende en qué parte del cuerpo. Si me ataca las manos, no me permite tomar cosas. Si me ataca por lo general en los dedos de los pies, no me permite poder caminar, no me permite poder avanzar. O sea, traten de pensar esto, siempre qué parte del cuerpo y qué hace esa parte del cuerpo. Entonces, la artritis, vamos a suponer en las manos, de pronto comienza a generar deformidad y dolor, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero tomar las cosas y no puedo. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué siento que se me está escapando de las manos y no puedo atrapar? ¿Qué siento que no puedo hacer? ¿Qué siento que ya ahora se me ha limitado y no puedo seguir haciendo algo que me gustaba? O una persona también puede ser, alguien que se me está yendo y no lo puedo retener, porque yo con las manos tomo. Pero no es solamente con las manos, también lo hago con la mandíbula. El animal, nosotros tenemos que tomar ejemplo a la biología animal. Los animales, ¿con qué atrapan? Con la mandíbula. Entonces, seguramente si hay una artritis en lo que es la zona de las manos, digamos, con el tiempo se va a desarrollar en la zona maxilar, porque la zona maxilar es lo que me permite atrapar. Cuando yo no lo puedo hacer con las manos, lo voy a hacer con la boca. Entonces, ¿qué cosas se me están escapando? ¿Qué cosas siento que ya no puedo retener? Entonces, esa es la pregunta, ¿para qué vino esto? Y ahí, cuando comienzo a descubrir todas estas situaciones, comienza a despertar mi conciencia, comienza a despertar y de pronto, como decimos comúnmente, comienzan a caer información y me empiezo a dar cuenta de que en realidad
Sí, también en mi familia se han perdido, se ha tenido muchas pérdidas, se le han ido personas, se le han ido hijos, se le han ido situaciones, trabajos, posibilidades. Entonces ahí es donde nos tenemos que enfocar. Ustedes fíjense en qué tan sencillo es esto. Por ejemplo, las jaquecas que podemos tener, que es muy común el hecho de sufrir constantemente. ¿Y saben de qué se trata? De un sentimiento de desvalorización intelectual. Porque nosotros creemos que de pronto necesitamos resolver esto y lo tenemos que pensar, la forma y cómo, y nos matamos la cabeza tratando de pensar. Y ahí es donde aparece la jaqueca. La jaqueca que te dice, ya no podés pensar, tenés que estar a oscuras, tenés que cerrar los ojos, tenés que estar quieto, deja de pensar. O sea, deja que las cosas aparezcan, deja que la solución aparezca, porque no estás yendo por el camino correcto desde ese pensamiento. O puede ser que dentro de mi ámbito familiar, de pronto yo esté estudiando y me diga, no, vos no servís para estudiar, o de pronto la autoexigencia, en lugar de sacarte una nota de un 8 necesitas un 10, necesitas llegar al 10, porque necesitas ser perfecto, y todo esto genera una desvalorización intelectual. Y todo esto con el tiempo puede generar una jaqueca desde lo más simple a enfermedades mucho más graves. Entonces allí no tenemos que dar cuenta. Allí tenemos que tratar de comprender qué es lo que nos ocurre. Por ejemplo, de pronto hay un problema de vesícula o hay problemas de páncreas y decimos, ¿qué es lo que ocurre allí? Los problemas de vesícula y de páncreas son problemas de herencia, herencias de familia. Siento que de pronto me han traicionado, siento que de pronto me han quitado lo que me correspondía. Siento que no me reconocieron en mi familia, que no me reconocieron desde un lugar, digamos, de conformar parte de esa manada. ¿Por qué? Y les explico esto un poco para que vean también la diferencia dentro de la biología animal y nuestra biología también, que es reptil. Por eso todos estos programas se conforman en el cerebro reptiliano, que es la zona occipital. Entonces, allí se conforman estos programas y como decimos bien, el cerebro reptiliano es reptil, es primitivo. Por eso tenemos que ver a los animales, cómo se comportan y desde ese lugar llevar también ese comportamiento a lo que somos como humanos. Lógicamente que como humanos tenemos un desarrollo intelectual, lógicamente, pero digamos desde lo más básico nos comportamos de alguna manera desde ese lugar y nuestra biología se comporta así. Entonces, si por ejemplo dentro de una manada, vamos a suponer, a un cachorro se lo excluye, se lo saca, el cachorro muere. Entonces, tiene que ver con un sentimiento de supervivencia, no sentirse que pertenecemos a esa familia. Ahí cuando hubo personas que las desheredaron, las excluyeron, comienzan a haber problemas de vesículas, de páncreas, de hígado, y el hígado es carencia. O sea, ¿vieron hígados grasos o hepatitis? Tiene que ver con programas muy viejos de carencias que se dieron en nuestra familia. ¿Y por qué tiene que generar adiposidad nuestro hígado? Grasa. ¿Para qué? Para poder recubrirse, para conformar ese alimento que en algún momento le va a faltar. Entonces se va a nutrir de esa grasa que forma alrededor. Y el páncreas tiene que ver con esto que les decía, con este sentimiento de no ser, digamos, incluido en esa familia. Entonces, mi sistema de biología comienza inmediatamente a despertar alertas porque puedo morir. O sea, me pueden devorar. Y es un sentimiento de supervivencia. Los intestinos tienen que ver con qué cosas de mi familia yo no puedo digerir. Qué cosas, qué porquerías que sucedieron en mi familia que no estoy pudiendo eliminar, que no estoy pudiendo gestionar en mis intestinos. Y todo es muy transgeneracional. Recuerden que lo que les dije, que todo lo que es la primera capa embrionaria tiene que ver con toda esta zona de, por ejemplo, como dije, de páncreas, de hígado, de vesícula, de vaso. El vaso también es muy transgeneracional, no soy aceptado en esta familia. El páncreas conforma insulina. El páncreas genera, digamos, ese sentimiento, sí, muchos decimos de dulzura, pero en realidad el páncreas también tiene que ver con los hijos, también tiene que ver
con esa familia conformada y con el hecho de no tener lo suficiente para poder sostener a esa familia. Y también tiene que ver, cuando despertamos una diabetes, tiene que ver con la casa dividida por dos. Por ejemplo, personas con diabetes, vamos a ver que en su transgeneracional han habido matrimonios, parejas, que o las han casado o se han tenido que casar forzadamente, pero no desde el amor, no han tenido la unión desde el amor. Por consecuencia, en mi, digamos, vida, yo lo que voy a tener son esas desavenencias dentro de esos conflictos, digamos, de pareja, porque llevo ese programa que no es mío, es un programa transgeneracional y que lo puedo cambiar y puedo perfectamente elegir, digamos, en este caso la pareja desde el amor y no desde lo que debo hacer. Entonces, son personas que inclusive pueden vivir juntos toda la vida, pero no estar juntos. Y ahí yo desarrollo una diabetes. Por eso hay un libro muy interesante, que es el libro de Bruce Lipton, que es La transformación de las creencias, en lo cual les recomiendo para leer porque es maravilloso y justamente habla de que nosotros no heredamos enfermedades, heredamos emociones. Justamente en ese ADN que antes era el ADN basura, que no se le daba importancia, ahora se descubrió, esto es un conocimiento científico, ahora se descubrió que en realidad allí tenemos todos nuestros factores de creencias, de hábitos y costumbres que heredamos de nuestros ancestros. Y esto está acompañado de la emoción. Y la emoción es la que lleva hacia el cuerpo a poder despertar algún síntoma para saber qué es lo que nos está ocurriendo. Esto es tan, pero tan amplio, tan maravilloso, que podemos seguir así muchísimo tiempo. Por ejemplo, los miomas es un problema bastante frecuente y común, donde la mujer, digamos, viene con esa dificultad o problemática o síntomas, vamos a decir, en donde dice de pronto, bueno, me dijeron que no les dé importancia, pero que a mí, digamos, me genera como hemorragias o me genera pérdidas, etc. No puedo quedar embarazada por ese motivo. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver en ese transgeneracional cuántos abortos ha habido, cuántos hijos, digamos, o hijos no reconocidos, o hijos que no se han querido tener, o mujeres que en realidad no han querido tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros traemos arquetípicamente una información muy antigua y esa información la traemos, miren lo que le estoy diciendo, de la época medieval, en donde las prostitutas, para no quedar embarazadas, en el útero se colocaban piedras. Entonces, nuestro arquetipo inconsciente ha quedado, digamos, como esa información de que si creamos miomas, yo no puedo quedar embarazada. Pero justamente son esos hijos que en algún momento no se han querido tener. Pero esto es ancestral. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Cuándo nos aparece a nosotros? Cuando de pronto hay un deseo de tener y no podemos, porque nuestra pareja no quiere, porque de pronto estamos en una situación económica que no lo podemos sustentar, como fuere. Entonces creamos el mioma, porque es ese hijo que no puede nacer. Esto es lo que representa. Por ejemplo, cuando hay un ovario poliquístico, está hablando de mujeres que no pueden o programas de no tener hijos. Y cuando les hablan de programas de no tener hijos, no se queden con eso. No se queden con que, uy, entonces no voy a poder tener hijos. No, no es así. El programa significa que yo traigo una información, pero no que haciendo un tratamiento correspondiente o que de pronto transformando esta información yo quede. O sea, no se queden con esto cuando les dicen que no pueden tener hijos o hay un programa de no tener hijos. No se queden con eso solo. Eso es una información, recuerden. Pero sí se puede transformar. Entonces, hay muchísimo, muchísimo para saber y es tan lindo todo esto, tan amplio. Y cuando comiences a conocer verdaderamente, a leer tu cuerpo, cómo funciona, te vas a dar cuenta también de qué modo sanarlo, porque para eso estamos, para sanarnos. Nuestro inconsciente viene todo el tiempo a sanar, viene a mostrar esos programas para ser transformados. Y así te puedo hablar de muchas más cosas.
Te puedo hablar también de cáncer de mamas, de quistes. En realidad también tenemos que ver nuestra lateralidad, que tiene que ver con ser zurdo o ser diestro. O sea, ahí tenemos mucha información también. Por ejemplo, una mujer diestra con cáncer de mama en la zona lateral externa me está hablando de un sentimiento de que no me siento protegida, no me siento acompañada, siento que mi pareja no me protege, no me cuida, o los colaterales, en este caso pueden ser amigos, jefes, personas, digamos, que están a mi lado. Entonces ahí tenemos que trabajar este sentimiento, lo que tiene que ver con nuestro lado izquierdo en una mujer diestra, tiene que ver también con lo que en nuestro transgeneracional son vínculos de madre e hija, hijas con madres, en donde ese vínculo no está limpio, hay que trabajarlo, hay que limpiarlo, hay que comprender, hay que perdonar, hay que soltar. O sea, fíjense en cuánta información, y así podemos seguir muchísimo, horas y horas hablando, porque es maravilloso cómo nuestro cuerpo funciona, cómo nuestra biología es tan sencilla y tan simple, cómo funciona. Podemos hablar de muchas cosas. Bueno, entonces ahora lo que voy a darte es la forma de cómo podés comenzar, aún sin un acompañante, comenzar a darte cuenta qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Cuando estés en tu casa, tranquilo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a cerrar los ojos, vas a sentarte cómodamente y intentar no dormirse. ¿Por qué? Porque al dormirse, lógicamente, después no vamos a saber de qué se trata. Entonces, el ejercicio que podemos hacer es el siguiente, hasta luego ir a un acompañante que nos pueda ayudar, digamos, a esa transformación. Pero mientras tanto, te sentás tranquilo, cerrás los ojos y te vas hacia esa parte del cuerpo en la cual está el síntoma. Vamos a suponer que de pronto en mí haya una dolencia en lo que es la zona del estómago. Entonces de pronto cierro los ojos y me voy con toda la atención hacia esa zona del estómago. Y me quedo allí solamente acompañando y respirando. No voy a poner pensamientos, no voy a juzgar, no voy a colocar juicios, absolutamente nada. Solamente voy a colocar la respiración. Voy a ir a ese espacio, a ese lugar, y voy a acompañarlo solamente con la respiración. Entonces, me voy a quedar ahí el tiempo que sea necesario. Esto se llama focusing. Focusing es enfocarme en el cuerpo. Cuando yo me enfoco en el cuerpo y llevo presencia en el cuerpo comienza a responderme. Entonces, puedo tener, digamos, papel y lápiz, en lo cual dejo que aparezcan palabras, sean como fuese, y no importa si yo veo que tengan o no nada que ver con lo que, digamos, yo crea que es ese dolor de estómago, porque nosotros siempre decimos, no, me duele el estómago porque comí algo que me hizo mal. No, recuerden que nunca, jamás es nada de afuera. Siempre, si eso me hizo mal, es porque hay algo dentro mío que no está bien. O sea, tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que el alimento. Entonces, voy a cerrar los ojos, me quedo allí y dejo que aparezcan solamente acompañando con la respiración y la presencia. Me quedo 5, 10, 20 minutos, el tiempo que sea necesario, y luego voy a ir anotando cada palabra que me va llegando. Anoto. Y después, muy bien, me sigo quedando, no las releo las palabras que anoto, y me sigo quedando. Cuando siento que ya está, que ya es el tiempo suficiente, me puedo colocar una alarma. Entonces ahí leo esas palabras y las voy a dejar que actúen en mi inconsciente. ¿Por qué? Porque quizás yo creo que pudo haber sido una noticia también que recibí, de pronto que me cayó mal, y ya sé por qué es esto, es porque recibí tal noticia y ahora me apareció el dolor. En realidad, si yo supiese por qué verdaderamente, la dolencia no estaría. Cuando la dolencia sigue permaneciendo es porque eso que yo estoy creyendo que es, no es. Entonces por eso tengo que hacer este ejercicio. Y quizás aparezcan palabras de situaciones muy viejas y que ni siquiera son mías. Son pensamientos de mi madre, son pensamientos de mi padre, son pensamientos de mis abuelos. No importa. Lo que tengo que hacer es leerlas y dejar que esas palabras trabajen en mi inconsciente y pido que se liberen. Le agradezco a mi cuerpo por traer este síntoma, le agradezco por estar mostrándome esto que me muestra, y ya les vuelvo a repetir,
no colocamos juicios, no colocamos creencias, no colocamos nada. Solamente dejamos que nuestro cuerpo nos hable. Nuestro cuerpo es sabio, tiene una inteligencia propia. Y en realidad no es nuestro cuerpo el que nos enferma, son nuestras emociones. Pero el cuerpo tiene la capacidad, esa inteligencia para poder sanarnos también. Esto es cuando lo dejamos. Cuando nosotros no queremos controlar, no queremos manejar todas las situaciones. Porque de pronto siempre estamos diciendo, ¿y qué hago? Cuando decimos ¿qué hago? Es porque no hemos entendido nada. Cuando decimos ¿qué hago? Porque nuestra mente siempre necesita hacer. Nuestro ego siempre necesita tener ese control. Y en realidad nuestro cuerpo lo hace por sí solo. Solamente tenemos que comprender. Y el comprender nos va a dar muchísimas herramientas para que nuestro cuerpo se autogestione y comience a sanarse. Este es un ejercicio que se llama focusing, el que les acabo de dar. Y preguntarme siempre, en principio, ¿para qué aparece este síntoma? Si hay un conflicto fuera, porque a veces decimos, bueno, yo no tengo síntomas, pero en realidad hay un conflicto que estoy viviendo que no me hace sentir cómoda, no me hace sentir bien. Entonces tengo que hacer lo siguiente, cerrar los ojos, visualizar, imaginar ese conflicto que estoy viviendo e imaginar qué malestar me trae. Y después ver ese malestar en qué parte de mi cuerpo se aloja. Puede alojarse en el pecho, en la garganta, en el estómago, en el hombro, no importa. Entonces voy a llevar ese conflicto externo, lo voy a llevar hacia mí, hacia mi cuerpo, y voy a ver dónde se aloja. Y cuando veo dónde se aloja, ahí es donde voy a ir yo con mi atención. Voy a hacer nuevamente lo mismo, voy a colocar una alarma de aproximadamente 15 a 20 minutos, voy a tener papel y lápiz al lado y voy a ir hacia ese espacio y voy a ver esa sensación que me da ese conflicto externo. Me voy a quedar acompañando esa sensación, me voy a quedar acompañando con la respiración solamente y voy a notar. Y voy a dejar hasta que desaparezca la sensación. Cuando siento que en 5, 10, 15 o 20 minutos esa sensación se fue totalmente, entonces ahí ya abro los ojos y salgo de esa situación. Siempre, nunca se olviden de agradecer. El agradecimiento es muy importante porque nuestras células escuchan, nuestras células sienten, nuestras células perciben. Nuestro cuerpo percibe muchísimo más que nuestra mente. Nosotros creemos que todo lo hacemos mentalmente, que lo tenemos que comprender intelectualmente y no es así. Nuestro inconsciente, nuestras células, nuestro cuerpo registra absolutamente todo lo que ocurre en un espacio, en un ambiente, en el mundo y lo registra mucho más que nosotros intelectualmente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Luz y amor para todos.